Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo del ciclo de webinars sobre agroecología. Esta iniciativa está organizada por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Y el ciclo de webinars está patrocinado por un proyecto internacional llamado Nextfood, que es una iniciativa que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través de nuevas metodologías de educación. Si se perdieron los webinars anteriores, los videos quedan guardados en nuestro Facebook y también son subidos a nuestro canal de YouTube para que los busquen. En este nuevo webinar sobre agroecología vamos a conversar sobre género, justicia y equidad en los sistemas agroalimentarios, abordando temas de género, patriarcado y extractivismo, colonización y la realidad de las mujeres rurales en Chile y Latinoamérica. Por lo mismo, hoy vamos a contar con la participación de dos expositoras. Les doy la bienvenida a Loreto y Francisca. Les recuerdo a toda la audiencia que estas charlas van a quedar grabadas y que al final de todas las presentaciones vamos a responder las preguntas de la audiencia. Vamos a partir con la presentación de Loreto Tenorio Pangui. Ella es antropóloga de la Universidad Austral de Chile, magíster en estudios de género y cultura, mención Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Su tesis de grado se tituló Construcción y Cultural del Cuerpo y su relación con el discurso identitario de género en mujeres rurales de la comuna de Marchihue, en la región de O'Higgins, y actualmente trabaja en el equipo de coordinación en el Diplomado de Extensión de Género y Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Bienvenida, Loreto, te agradecemos mucho tu presencia acá y tu participación y esperamos escuchar lo que nos tienes que decir. Gracias, Claudia. Gracias por la presentación. Voy a compartir mi presentación. ¿La están viendo o no?
¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, como mencionaste, bueno, primero agradecer y saludar a todas las personas que están en este Facebook Live, agradecer la invitación al equipo, a ti, y bueno, titulé la presentación igual como se titula el webinar, Género, Justicia y Equidad en los Sistemas Agroalimentarios. Lo primero que quiero como comentar es algo como bien básico que tiene que ver con el concepto de género y qué entendemos por esto, que está como súper en boga igual en la actualidad hablar de género, ¿cierto? Y como salirme un poco de esta definición que dice que género es lo cultural y sexo lo biológico, ¿cierto? Y a mí me gusta entender más el género como una relación social que ordena lo masculino y lo femenino, ordena las relaciones entre mujeres y hombres, pero también entre lo que se construye como masculino y como femenino. Lo femenino lo pueden encarnar mujeres, pero también hay hombres que se le llama de repente en la antropología como los cuerpos feminizados, que ahí entran como las disidencias sexuales. Y me gusta mucho una definición de género que señala que el género es una relación de poder, que la plantea John Scott, y donde lo masculino tiende a subordinar a lo que se considera o se construye como femenino. Y ahí puse esa foto que dice eso que llaman amor, es trabajo no pago, que tiene que ver un poco con esta división sexual del trabajo y con estos roles que nos tocan a nosotras como las mujeres en el trabajo doméstico, de la casa o reproductivo, y cómo este trabajo no es pagado, es invisibilizado, no es remunerado. A mí en mi experiencia laboral, cuando he trabajado con mujeres rurales y le pregunto, oiga, ¿usted en qué trabaja? Y me dicen, no, yo no trabajo, soy dueña de casa nomás. Todo eso tiene que ver con una construcción y una relación de poder que hace que ese trabajo que es fundamental para nuestras vidas sea poco valorizado, sea invisibilizado. Y esa es como la definición de género que me gusta trabajar a mí. Otro concepto que está como bien en boga es el patriarcado, y ahí igual me gustaría como hacer algunas acotaciones. Hay varias autoras desde la antropología, desde las ciencias sociales que trabajan este tema. Hay una antropóloga que se llama Cherry Orner, que ella dice que se pregunta por qué existe esta relación de subordinación de las mujeres. Entonces ella dice que a las mujeres, por su capacidad de reproducción, se les asocia a la naturaleza, y a los hombres a la cultura, porque son los proveedores, porque construyen cosas o salen a trabajar, el trabajo asalariado. Pero esta definición es muy cuestionada principalmente por mujeres de nuestros territorios de acá, del sur, de Latinoamérica, porque dicen que no todas las culturas son iguales, y no todas las culturas o todos los pueblos han tenido esa misma relación con la naturaleza, esa relación de extractivista con la naturaleza o utilitaria con la naturaleza, de verla como un recurso, sino que sobre todo en estos territorios hay otro tipo de relación con la naturaleza. Entonces esa definición clásica de Cherry Orner es muy cuestionada. Y también como comentar que hay una disputa igual en el proceso de colonización y el patriarcado. Hay autoras que señalan que los pueblos de acá, de este territorio, antes había un patriarcado de baja intensidad, eso lo dice Rita Segato, que es una antropóloga argentina, y con el proceso de colonización se impusieron otros modelos de relación entre lo femenino y lo masculino, y se impone un patriarcado de alta intensidad. Pero eso igual es cuestionado, aquí como que todo es cuestionado. Porque algunas autoras señalan que eso también es como universalizante y que no todos los pueblos tenían estas relaciones patriarcales entre las mujeres y entre los hombres. Hace poquito leí una entrevista a Elisa Loncón, que ella señala que, por ejemplo, el pueblo mapuche no existía ese tipo de relación. Las mujeres, por ejemplo, en los pueblos indígenas, tenían harto poder. Y un poder con la naturaleza, con la tierra, con las semillas, un poder medicinal. Entonces no era lo mismo las mujeres de estos territorios que las mujeres que estaban en Europa. Bueno, y también como comentarles un poco del colonialismo, que ahí puse una frase que igual está como súper en boga, que uno la ve como en los afiches: ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista.
También las autoras señalan que con este proceso de colonización, las mujeres son subordinadas no solo por ser mujeres, y esto igual es muy importante, sino también porque sus cuerpos son racializados, o sea, se impone una mirada racial hacia estos cuerpos de las mujeres y de los hombres que estaban acá en estos territorios antes de la colonización. Algunas autoras hablan de que hay una triple discriminación hacia las mujeres, o también se habla del concepto de interseccionalidad, que no solo las mujeres son subordinadas por ser mujeres, sino que hay que tener en cuenta otras aristas. Por ejemplo, la clase social, o sea, hay mujeres que son subordinadas por ser mujeres y ser pobres, o estar en condición de pobreza, y por ser indígenas. Ahí puse una foto de las hortaliceras de Temuco, donde ahí podemos ver como estos elementos, ¿cierto? Que ellas son rurales, trabajan de manera informal y son castigadas y no se les deja hacer su trabajo en Temuco. Ahí hay varias aristas que no solo por el hecho de ser mujeres que son subordinadas. Y puse un texto, entre comillas, que me gusta mucho, que es de Marisol de la Cadena, que se llama Las mujeres son más indias, donde ella hace como una etnografía, un trabajo antropológico en Perú, en una comunidad, y ella dice que en esa comunidad las mujeres y los hombres trabajan en el trabajo agrícola, pero son las mujeres las que van a la ciudad y van a vender los productos y están sentadas como en la calle con un pañito vendiendo los productos. Y los hombres de esa comunidad, que también son indígenas, dicen, ah, estas mujeres son flojas porque están todo el día sentadas. Y además se gastan la plata que ganan vendiendo esos productos. Pero obviamente las mujeres esa plata la ocupan para cosas de la casa. Entonces ahí vemos también cómo hay una subordinación a esas mujeres porque su trabajo no es considerado un trabajo por estar sentada vendiendo. Sin embargo, sí es un trabajo a todas luces. Y siguiendo con el tema de lo colonial, el colonialismo, la colonialidad, esta etapa histórica, que es un pasado que aún perdura, como dicen algunos autores, un pasado que no pasa y que sigue presente, el colonialismo transforma la relación de las personas, no solo de las mujeres y hombres, con la tierra. Y la tierra y sus frutos se transforman en mercancía. O sea, esto lo podemos ver cuando tenemos que ir a comprar nuestros alimentos al supermercado y con dinero. Eso nos parece absolutamente natural, absolutamente obvio, pero también es una construcción. Podría ser de otras formas que nos alimentamos. Si pensamos que la alimentación es un derecho, podríamos alimentarnos de otras maneras. Y ahí quise hacer como un pequeño resumen de las relaciones de género en distintas etapas de nuestro país después del periodo de colonización. Como un periodo importante en la ruralidad o en el campo, o en nuestra historia general como país, tiene que ver con la hacienda, ¿no es cierto? Esta organización social que duró algunos siglos y donde las mujeres dependían de su relación con los hombres, o sea, ser la hija del inquilino o ser la esposa del peón, como que tu lugar dentro de la hacienda va a depender de la relación que tengas con un hombre. Por eso igual era importante casarse para que no te saquen de ese lugar. Toda tu posición social va a depender de lo masculino, de cómo te relaciones con los hombres. En ese periodo igual se ejerce harta violencia hacia las mujeres. Está esta figura del patrón, que es como una figura jerárquica, que tiene acceso al cuerpo de las mujeres a través de la violencia muchas veces, de la violación. Ahí hay un libro que yo leí hace tiempo que es de Isabel Allende, creo que ella igual habla de esto en su novela, La Casa de los Espíritus. Y en ese periodo igual las mujeres se hacían cargo de la siembra y los cultivos, pero su trabajo no era valorado, no era considerado un trabajo, y otra vez era como su rol natural de madre, de esposa, que tenía que hacer eso. Después está la reforma agraria, donde principalmente tiene un enfoque masculino y donde son los hombres los receptores de la tierra, y se refuerza esta figura de familia nuclear, hombre proveedor, la mujer esposa y responsable de la crianza de los hijos y las hijas.
Y después está la contrarreforma agraria, donde las mujeres ingresan al mercado laboral agrícola con una serie de precariedades, y ahí a mí me ha tocado entrevistar a mujeres temporeras en Marchihue, justamente donde hice mi tesis, y claro, ellas hablaban mucho de enfermedades asociadas a su trabajo, por estar expuestas al sol, alergia, trabajo infantil, tener que ir a trabajar con sus hijos e hijas, que los hijos e hijas igual trabajaban, si eran más, tenían como 12 años y las acompañaban a trabajar. Entonces ingresan en una precariedad laboral muy grande. Y al ingresar al trabajo no se desligan de las labores domésticas, o sea, hay que ir a trabajar afuera, a la viña, y volver a trabajar en la casa. Muchas se levantaban, no sé, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, para poder hacer las cosas de la casa, ir a trabajar, volver. Entonces, están todo el día trabajando en un trabajo muy precario. Ahí puse una cita de un libro que me gusta mucho y que es muy clarito, que lo recomiendo mucho, que es de Claudia Corol, Somos Tierra, Semilla, Rebeldía, Mujeres, Tierra y Territorio en América Latina. Y esta cita se refiere a la invisibilización del trabajo de las mujeres en la ruralidad. La voy a leer. En el caso de las mujeres rurales, cuando hablamos de trabajo invisible, nos referimos a ese trabajo doméstico no remunerado, pero también a lo que podría ser considerado como trabajo productivo estricto, que sin embargo no se registra en las cuentas nacionales porque se considera como una extensión de las tareas de reproducción biológica y de la reproducción de la fuerza de trabajo. El cuidado de las huertas, de los animales, de las semillas, la recolección de frutos, la búsqueda del agua se vuelven parte de las tareas no remuneradas y consideradas como no productivas, aunque provean de alimento y hagan a las condiciones de sobrevivencia de millones de personas en el mundo. Ahí vemos como todas estas tareas no se consideran trabajo, sino como parte de la vida de una mujer, de lo que tiene que hacer, y muchas veces de lo que tiene que hacer por amor, como lo veíamos en la primera imagen. Y con respecto a esa cita, me hace mucho sentido lo que plantea la economía feminista, un concepto que se trabaja ahí de las mujeres de esta corriente, que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, como que se refiere como a todos estos trabajos invisibilizados, no valorados, como, no sé, como cocinar, planchar, lavar, hacer la cama. Y en la ruralidad se agregan todas estas cosas, pues de la huerta, la siembra, ir a buscar agua, que es un trabajo que no se considera como trabajo, y cómo las corrientes económicas toman como modelo al hombre que no tiene necesidad. Ellas hablan como del hombre champiñón, como una metáfora, así que nace y está listo, no tiene ninguna necesidad de cuidado, que nadie lo cuide. Sin embargo, ahí hablan también de la interdependencia, o sea, todos los seres humanos y humanas necesitamos que nos cuiden, y necesitamos en algún momento de nuestras vidas que nos cuiden y también de cuidar. Y ahí también se habla mucho del derecho al cuidado. Y ahí puse una cifra que es de la FAO, que señala que entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos lo realizan mujeres. Sin embargo, bajo todas estas condiciones anteriores de la invisibilización y desvalorización de su trabajo. Otro tema importante que creo que hay que tratar es sobre el acceso de las mujeres a la tierra. Y ahí se señala, esto igual lo señala Claudia Corol, que las mujeres tienen menos tierra y de peor calidad, que al no tener tierra es más difícil acceder a las políticas públicas o a los programas relacionados con la agricultura, y que muchas veces las mujeres sin acceso a la tierra tienen que emigrar. Y ahí podemos ver todo esto del servicio doméstico de las mujeres mapuche en Santiago, cuando migran. Y ahí igual quiero hacer como una mirada como más crítica como a estas políticas públicas y de cómo se relacionan con las mujeres, y hay dos palabritas que a mí no me gustan mucho, en realidad no me gustan, que tiene que ver con esto del empoderamiento y el emprendimiento. Yo trabajé en un programa de emprendimiento, así que igual es como una funa a mí misma, porque son como modelos que no pretenden transformar estas relaciones de subordinación, sino que pretenden que las mujeres se integren ya a un modelo hecho, a un modelo de mercado. Entonces, y además que son sumamente, en general, individualistas, no quiero generalizar, pero en general es como la emprendedora sola.
Y ahí terminar ya para finalizar, como que no todo es tan malo, que siempre hay resistencias de las mujeres. Yo creo que las resistencias están en todos los territorios y en casi todas las mujeres. Bueno, ahí puse una figura de las zapatistas, pero en Chile igual hay organizaciones, está Namuri, o si uno habla con mujeres no organizadas, también uno ve la transmisión del conocimiento, se transmite, hay agrupaciones que tal vez no son formales, pero igual se organizan entre ellas, hay cooperación, hay solidaridad. Yo igual trabajé en Futrono, que es una comuna chiquitita de la región de Los Ríos, y ahí veía que igual había trueque o intercambio de alimentos, no necesariamente ir a comprar a los supermercados, porque casi no había supermercados en ese pueblo. Y también en la pandemia vimos alta resistencia, como las ollas comunes o estas redes de abastecimiento que hubieron en los barrios. Entonces creo que siempre hay que acabar con esta mirada más de resistir. Eso. Gracias, Loreto, por tu presentación y por esta introducción a estos conceptos tan importantes asociados al tema de género, sobre todo a la parte rural y a los sistemas agroalimentarios. A continuación vamos a presentar a Francisca Fernández Droguet. Ella es otra expositora que tenemos presente. Te agradecemos mucho tu presencia acá también, Francisca. Es antropóloga, magíster en Psicología Social y doctora en Estudios Americanos. Ha sido integrante desde el 2013 del Movimiento por el Agua y los Territorios, el MAT, y es vocera del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. Se ha especializado en la antropología jurídica, donde realiza defensa por los derechos de agua en comunidades indígenas. Ha realizado diversos estudios y pasantías en países de América Latina, y actualmente es docente en la Universidad de Academia Humanismo Cristiano en Chile. Bienvenida, Francisca, y muchas gracias por estar acá y haber querido participar de esta iniciativa. Muchas gracias, Claudia, a todas y a todos que han hecho posible este espacio de conversación, a Loreto, que sin duda, sí estando coordinada para este espacio, vamos a estar haciendo referencia a mismos elementos reflexivos. De hecho, hay hasta una lámina que se repite. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes el material que hemos preparado para esta ocasión. Así que nada, insistir con el agradecimiento de poder compartir esta instancia y bueno, partir justamente reflexionando sobre género, justicia y equidad en los sistemas agroalimentarios también requieren de cierta reflexión crítica respecto a las categorías que vamos posicionando, no solo el mundo académico, sino también desde los movimientos sociales, desde los colectivos. No quiero partir sin recordar que hoy es el Día Internacional contra el uso de plaguicidas. Y justamente cuando pensamos una justicia alimentaria, una justicia ecológica e hídrica, es fundamental la lucha que distintas colectividades y territorios han dado contra los plaguicidas, históricamente. Además, con una situación de gravedad que tenemos en Chile, donde el glifosato ha sido autorizado y hasta esas cosas insólitas, tiene etiqueta verde, y donde sabemos perfectamente que uno de los agentes contaminadores que ha generado cáncer, malformaciones, entonces creo que es fundamental que justo hoy estemos debatiendo sobre esto. Loreto lo dijo con claridad, pero quizá es siempre importante ir profundizando sobre lo mismo, porque es algo que nos va marcando desde la lucha socioambiental a mujeres y disidencias. La relación entre extractivismo y patriarcado. Obviamente acá, en esta relación, hay una cosa importante, que es justamente profundizar qué estamos entendiendo por extractivismo. Y esto es muy relevante porque tiene que ver también la forma que entendemos el extractivismo, en la forma que se configura el extractivismo en el continente, en América Latina, por ejemplo. El extractivismo es un modo de explotación hacia la naturaleza, de la naturaleza, que podríamos decir que en la dinámica universal de un capitalismo es la forma que ha adquirido de explotación en los territorios como América Latina, que tiene una característica, que por ejemplo Chile lo sigue perpetuando, más allá de que se considere o se autoimagine país en desarrollo. Chile es un país primario exportador y en ese sentido es absolutamente dentro de lógicas colonial,
perpetuar economías dependientes a las grandes potencias. Entonces, el extractivismo tiene que ver con la extracción ilimitada e intensiva de los bienes comunitarios, los mal llamados recursos naturales o materias primas. Y viene no de bien de propiedad, sino de bienestar de los comunes. Eso también es una lucha importante desde lo socioambiental. Y sobre todo para la ganancia, para la especulación en los mercados internacionales, donde justamente el extractivismo lo que va a ir generando es contaminación, devastación, despojo. De hecho, muchas veces hemos hablado de la política del desecho. Hay cuerpos desechables, hay territorios desechables. Está dentro de la lógica del extractivismo. Siempre decimos que no es lo mismo que extracción. Cuando hablamos de una dimensión distinta de la vinculación con la naturaleza, entendemos que los pueblos se han vinculado, por ejemplo, con la naturaleza extrayendo ciertos productos. Piensen ustedes, la pesca artesanal es extracción, pero no es lo mismo que extractivismo, porque el extractivismo tiene que ver con esto: mercado global, lógica capitalista, generación de ganancia, lógica de despojo. Entonces, porque siempre hay una suerte de crítica, que quisiéramos más o menos una naturaleza intocada. No, tenemos una relación, una interrelación con la naturaleza que pasa por la extracción de ciertos productos, de semillas, etc. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el extractivismo no solamente tiene una dimensión económica, sino sobre todo una dimensión geoespacial, geopolítica, que instala economías de enclave. Por dar un ejemplo, se instala en un territorio, devastando ese territorio. Pensemos, el litio, más allá que algunos plantean que es energía verde o limpia, porque se utiliza para automóviles eléctricos, sigue siendo extractivismo, porque extrae agua, salmuela. Entonces se instala en territorio Licanantay, extrae la salmuela, la vende a los mercados internacionales bajo estas economías de enclave, en un territorio enclavado que supone que justamente genera más trabajo, y hemos visto todo lo contrario. Muchas veces los trabajos son más bien externalizados. Entonces, hay que entender que el extractivismo es una cadena de producción, distribución y consumo, no solo de cómo producir o explotar la tierra, el territorio, la naturaleza, sino también la forma de consumir estos bienes. Y sobre todo en esta dimensión con el patriarcado, está fuertemente imbricado con la precarización, la violencia estructural hacia cuerpo y territorio, pero no cualquier cuerpo y territorio. En general, territorio de pueblos originarios, afro, sectores populares urbanos, pensemos ustedes en basurales, sectores rurales, y no cualquier cuerpo. Se tiende hacia las mujeres, la niñez, mujeres campesinas, negras, mestizas. Entonces ahí hay una geopolítica que es fundamental entender que el extractivismo no es solo una economía, sino una forma de interrelacionarnos. Entonces, voy a continuar. En la cadena de relaciones, una de las cosas fundamentales acá es entender la colonialidad de la naturaleza. Y lo dijo súper bien la Loreto y que me parece absolutamente fundamental. ¿Y a qué nos referimos con? Voy a mirar si hay alguna novedad, por si no nos damos. ¿Está todo bien? Ok. Que algunas veces me preocupo que no puedo ver cuando uno expone eso. Está todo ok. Súper bien. Sí, todo ok. Entonces, solamente para preguntar. Bueno, la Loreto lo dijo claramente, la colonialidad de la naturaleza tiene que ver cómo la modernidad configuró una forma de la naturaleza que deviene una entidad instrumental a consumir y a explotar. Y en ese sentido, lo natural se asoció a lo femenino, a lo salvaje, a lo irracional, a la niñez, versus lo masculino, a lo civilizatorio, lo racional. Y esto es fundamental, ustedes lo pueden ver hasta en los grabados del siglo XVII, por ejemplo, fines del siglo XVI, donde América, de hecho tiene el nombre, se presentaba como una mujer entregando estos bienes comunitarios para el servicio de la corona española, portuguesa, británica, etc. Entonces, esa colonialidad de la naturaleza es algo que nos marca absolutamente hasta el día de hoy. Y lo he dicho en otras ocasiones, no solo en la producción, en la explotación, sino también como bien de consumo. La idea de parcela de agrado o la idea de que la naturaleza, un entorno natural es patrimonializable porque es bello, todavía tiene una impronta súper colonial, porque tiene que ver con esta relación instrumental, pero ya contemplativa. Y por otra parte, ya terminando esta idea, la configuración de economía y territorios masculinizados, y que eso justamente es lo que ancla extractivismo y patriarcado. Son territorios, por darle una geografía del extractivismo, tendemos al norte la megaminería, el centro, los agronegocios, el modelo forestal y muchas más,
Pero en general lo que podemos ver en esta lógica extractiva es baja empleabilidad hacia las mujeres, subempleo, feminización del empleo de mujeres, pero además, lo que también lo vinculábamos con la Loreto, la invisibilización, pero a su vez la intensificación de los trabajos de los cuidados. Si históricamente se ha invisibilizado, en la lógica extractivista se sigue perpetuando lo mismo, pero además se intensifica la política de los cuidados, porque ya no solo tengo que sostener la vida, sino sostener la vida en territorio contaminado. Piensen ustedes la cantidad de veces niñas y niños intoxicados en la escuela La Greda, en el territorio cercano a lo que es Ventana, Quintero Puchuncaví. Ahí se ve intensificada la política de cuidado frente a la enfermedad, frente a las intoxicaciones constantes. Pero además, algo que me parece más grave aún, es también la consolidación de violencia sexual. Es así, por ejemplo, los ejes petroleros, los ejes mineros, la violencia sexual se va instalando con territorialidades masculinizadas en que los hombres abusan, donde hay una explotación sexual y a su vez una categoría importante que ha surgido el feminismo acá, la idea también de violencia político-sexual. El Estado, mediante el cuidado, los estados mediante el cuidado de sus ganancias, también generando violencias bajo acoso, abuso sexual en detenciones, por ejemplo, de resistencia a mujeres mapuche, contra justamente el desalojo de una toma de terreno, y el cerco militar y policial. De hecho, después voy a mostrar una figura que me parece súper impactante de cómo justamente se va generando un cerco policial y militar para cuidar esas ganancias. No es casualidad el episodio racista sufrido en Curacautín, que al mismo tiempo se instala con una ultraderecha y con un modelo forestal fuertemente arraigado. Y la desterritorialización, la pérdida con el vínculo del territorio. Loreto también puso la misma lámina que me parece muy potente, la fuerza de la tierra está en nosotras, que tiene que ver esta lucha como desde un feminismo territorial, socioambiental, comunitario, se empieza a pensar también la lucha por los territorios, y el recordatorio que les hacía hoy de la importancia del Día Internacional, en el marco de nosotros la lucha contra el glifosato. Los agronegocios, que podríamos decir que es el elemento que hoy nos convoca de la lógica extractivista. Una de las cosas importantes que el agronegocio está vinculado con tres pilares en Chile y en América Latina, con la escasez hídrica, piensen ustedes en la zona de monocultivo, como Petorca, La Ligua, en distintos territorios donde hay esta presencia, por ejemplo, de la palta lógica de monocultivo, está en directa relación a la escasez hídrica, porque los derechos de agua están asociados a mantener esos monocultivos, además de que tenemos una estructura institucional que privatizó el agua y que dividió el agua de la tierra, que justamente que permite, a través de derechos de aprovechamiento de agua, la generación de una serie de commodities, mercado del agua, y a su vez separa la propiedad de la tierra y del agua. Por otra parte, como acabo de señalar, el monocultivo, y tercero, el uso de agrotóxicos. Entonces, acá cosa importante es que el monocultivo está asociado al uso externo de agrotóxicos y a fertilizantes sintéticos. Entonces, cuando hacemos una crítica respecto a la lógica de monocultivo, también es en términos de todas las cadenas de explotación y contaminación que está asociado al monocultivo. Por otra parte, la pérdida de la biodiversidad. Yo creo que algo que también se ha instalado con fuerza en América Latina de los movimientos socioambientales, es decir, en la naturaleza no existe el monocultivo. Entonces es súper interesante pensar. La biodiversidad es parte característica de la naturaleza. Y bueno, los daños a la salud, como hemos visto, cáncer, malformaciones. Piensen ustedes, ya estamos en temporada, desde septiembre hasta más o menos el verano, es temporada de el uso de plaguicidas, herbicidas, y vamos a ir viendo posteriormente la cantidad de enfermedades asociadas a este uso en temporeros y en temporeras. Bueno, acá como les comentaba, el uso del glifosato, que además está prohibido a nivel internacional, en Chile tiene etiqueta verde, y la precarización laboral y la violencia que está asociada a estos ámbitos. No hay que dejar de lado, por ejemplo, que hoy importante población temporera son la población migrante, haitianos y haitianas, que trabajan en condiciones absolutamente precarias, perpetuando pobreza, pero además también de violencia sexual en zonas de hacinamiento. La violencia hacia las mujeres, la mayoría de las mujeres en el trabajo agrícola están asociados a la precariedad, y niños y niñas. Todavía en Chile se utiliza mano de obra y explotación infantil para el trabajo temporal. Entonces es importante tener esa radiografía. Entonces, ¿qué aspiramos? A una justicia alimentaria. Acá estamos hablando de la relación entre extractivismo y patriarcado, la configuración de economía y territorialidad masculinizadas. Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones?
justamente una justicia alimentaria, pero que tiene distintos horizontes. Primero, una justicia ecológica. Se está pensando en términos no solo de vivir en armonía, respetar los ciclos, sino también restaurar los ecosistemas ya dañados. Una justicia social, porque no entendemos la naturaleza versus lo social como dimensiones separadas. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza, que es algo que se ha instalado con fuerza en estas últimas décadas, también es pensar derechos social y colectivo. Justicia hídrica para la lucha de podríamos decir, el retorno de los flujos de las aguas, mantener las recargas hídricas, la capacidad de recarga hídrica de las cuencas y las subcuencas. Y es por eso que hay una categoría muy importante, una justicia ecológica restaurativa, porque ya no es solo proteger los ecosistemas, los flujos, los distintos cuerpos de agua, entendiendo que nosotras también somos como cuerpos de agua, así como los glaciares, los salares, los bofedales, las pomponeras, los ríos, los mares, pero también, por ejemplo, las sanitarias, sino que también es restaurar ya territorios fuertemente dañados, que en Chile se lo conoce como zonas de sacrificio. ¿Qué hacemos con Quintero, Ventana, Puchuncaví, con Mejillones, con Tocopilla, con Coronel? O sea, ahí hay un ámbito de desafío. Entonces la justicia alimentaria también se ancla con economía local y solidaria, porque no es solo la alimentación, sino también la salud y la otra forma de producir y consumir. Y es una justicia que resguarda y recupera los saberes y haceres de los distintos pueblos. Por eso también se piensa en clave plurinacional, de articulación de pueblos originarios, afro, migrantes, sector urbano y populares. Aquí, bueno, también estas bellezas donde la soberanía alimentaria también ha generado una estética de resistencia vinculada a la recuperación de lo rural. Pero no solo eso, sino también la necesidad de ruralizar lo urbano. Siempre reivindico mucho el gran material audiovisual La Abuela Grillo, basado en un mito ayoreo, un pueblo originario que habita en Bolivia, y que justamente ha permitido repensar lo urbano no tampoco como dicotomía, como las clásicas dicotomías modernas, naturaleza versus cultura, femenino versus masculino, lo rural versus los urbanos, sino como una posibilidad de interrelación. Ya voy terminando. Entonces, ¿cómo pensamos una justicia restaurativa en clave de soberanía alimentaria? Economías territoriales solidarias, fomentar, repensar, volver, retornar o generar políticas locales, porque justamente el extractivismo lo que más genera son cadenas expansivas que van generando grandes huellas hídricas y ecológicas. Intercambio, comercio justo, que ya muchos de los pueblos los tienen, el trasquintún en contexto mapuche, el aini, la reciprocidad en contexto aymara, o la idea de comercio justo. La agroecología, pero ojo, como un horizonte político transformador que es tanto en espacio rural como urbano. Tuve la posibilidad el año antepasado de conocer experiencias de agroecología urbana en Río de Janeiro, en favelas, donde favelas se alimentaban de lo que producían. Este entretejido de pensar los tres momentos, producción, distribución y consumo, pero además donde el consumo, y Loreto también lo dijo, la necesidad de posicionar con fuerza la red de abastecimiento popular, las comprando juntas y juntos, las ollas comunitarias, plurinacional y feminista, porque es una lucha contra la patriarcalización, pero también entendiendo como pueblos diversos, que tenemos diversos saberes y haceres relacionados sobre la alimentación. El cuidado de semillas nativas y ancestrales, por eso también una lucha contra Monsanto Bayer, por ejemplo, y justamente contra estas entidades externas, contaminantes, que van además degradando los territorios y los cuerpos. La soberanía sanitaria, entender que también es una lucha por la salud comunitaria, la generación de política pública, pero también de los saberes ancestrales, espirituales, y entender la dimensión de la salud mental, por ejemplo. Hay una dimensión interesante que se ha incorporado en el problema del extractivismo, que es el sufrimiento ambiental. Ya no solo se sufre efectivamente, sino también en la construcción de subjetividad y la gestión comunitaria de las aguas. La soberanía alimentaria requiere de la desprivatización de las aguas. Y en ese sentido, pensar la soberanía desde la gestión comunitaria por cuencas, subcuencas, sustentable, recuperando memorias ancestrales, pero sobre todo derogando el Código de Agua. Entonces, aquí ya terminando, nombro 4 experiencias que me parecen vitales en la soberanía alimentaria de los pueblos, que es la creación del Comité por la Defensa de Paine, que ha dado una lucha importante contra los graneros a nombre de Monsanto Bayer, justamente generando producciones transgénicas como trigo, y además una zona con fuerte escasez hídrica, piensen ustedes la Laguna Culeo, absolutamente seca, hace alrededor de 2 años, la Escuela de Agroecología Germinar, que es parte con Aproche y Movimiento del Agua, y donde además también han llamado a hacer una transición agroecológica desde
un proceso de educación de las organizaciones campesinas del territorio, la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, que ha generado una serie de iniciativas autoformativas y autogestionadas en Chiloé, en Quinchao específicamente, y Anamuri, que también Loreto nombró, que ha sido emblemática, no solo por la organización de mujeres de campesinas, justamente, o la visibilización del trabajo asalariado, o la visibilización de las mujeres que trabajan en la pesca, en la recolección, sino también en su crítica a la economía capitalista, mediante la consolidación de un feminismo campesino y popular, donde desde las trayectorias propias de estas mujeres reconocen los feministas, que es algo que además se inserta en la vía campesina, la CLOC, instancia internacional que agrupa organizaciones, podríamos decir, de mujeres campesinas. Y acá dejar algunos breves imágenes justamente de las 4 experiencias que acabo de nombrar. Quería retornar solamente, que no fui tan enfática en esto, a la derecha podemos ver el uso de plaguicidas, bueno, justamente a nivel micro y macro, pero también me pareció fundamental la imagen de arriba. Es una imagen de Paraguay, donde justamente podemos ver policía militar cuidando el monocultivo de soja conocido para nosotras, y donde podemos ver justamente este cercado militar vinculado con el extractivismo. Así que eso sería, estimadas y estimados, y justo la hora. Muchas gracias, Francisca, por esta presentación, ahí haberse complementado muy bien también con la presentación de Loreto, y ver claramente los efectos que tiene esta industria extractiva en nuestra sociedad y también desde una perspectiva de género. Las invito a ambas, a Loreto también, a encender su cámara para responder algunas preguntas que se han hecho en el público, algunas que también tenemos nosotros y nosotras. Una para Francisca, nos preguntan cómo nos afectaría la aprobación del TPP-11 en relación a la agroecología y la soberanía alimentaria. A ver, súper importante. Mira, lo primero que siempre digo en esta pregunta es que los estados y los grupos conglomerados económicos desarrollan su propuesta de tratado de libre comercio para que la gente no lo entienda. O sea, tienden a ser mamotretos de más de 600 páginas con un lenguaje muy técnico que se desconoce. Segunda característica, tienden a ser acuerdos, podríamos decir, tras de bambalinas, donde la ciudadanía no es partícipe ni de la reflexión ni de los resultados. Y por otra parte, y también lo somos muy enfáticas, para nosotros y nosotros, los tratados de libre comercio son una forma de perpetuar y profundizar el extractivismo, porque están asociados a la generación de ganancias a la grande economía. En ese sentido, siempre en un tratado de libre comercio, las economías dependientes van a salir perjudicadas y las economías grandes, mayores potencias, exigen flexibilización laboral, van generando compras de territorios, compras de empresas para perpetuar ganancias, porque los tratados de libre comercio están pensados para eso, las ganancias. Específicamente acá hay una serie de problemáticas. Uno, que tiene que ver con las controversias. Cuando tú firmas un tratado de libre comercio, tú tienes que garantizar las condiciones que se firmó el tratado. Doy un ejemplo. En las condiciones en Chile hoy existe un código de agua que permite comprar derechos de aprovechamiento. Piensen ustedes, soñemos, que la nueva constitución permita derogar el código de agua y generar un nuevo cuerpo normativo. Las empresas que están vinculadas a tratados de libre comercio no se exigirían ir a una instancia internacional de abordaje de controversia, porque no cumplimos las condiciones. ¿Y qué no harían? Nos penalizarían con altos montos monetarios. Y por otra parte, hay uno de los capítulos del TPP-11 en particular, que es la incentivación de justamente semilleros Monsanto Bayer. Si bien en Chile se ha logrado constantemente frenar su incorporación, sí hay laboratorios que experimentan con eso, no de manera generalizada, el TPP-11 estaría acompañando justamente a eso. Entonces, en general, hay que estar a la guarda de los tratados de libre comercio en general, y específicamente esto, que tiene un capítulo importante respecto a semillas transgénicas, y por otra parte que tiene esta figura de controversia. Lo que hace que perdamos la soberanía alimentaria, sanitaria, que se aprovechen de generar condiciones mayores de precarización laboral para invertir, y además donde hay problemas vinculados con las farmacéuticas,
que se van patentando ciertos remedios y que eso va a aumentar el costo de esos remedios, además del monopolio en la tecnología y el uso del Internet. Entonces son altas problemáticas y les invito a visitar la plataforma Chile Mejor sin TLC. Está en las distintas redes sociales donde tiene una campaña muy potente donde indican cada uno de estos elementos respecto al TPP-11. Eso. Muchas gracias, Francisca, por tu respuesta. Vamos a ir a una pregunta que va dirigida a Loreto. ¿Cómo podemos romper estas barreras de género que se explicitaron en tu presentación y también a través de la presentación de Francisca, pero desde la ciudadanía? A ver, creo que es difícil. Creo que el fin de semana hubo como una escuela de feminismo campesino y popular organizado por las propias campesinas, donde invitaban a exponentes, pero ellas también hablaban. No estaba esta figura jerárquica de la académica con grados, así como estamos ahora más o menos, y la gente que escucha y recibe. Creo que esa dicotomía también tenemos que romperla desde la academia, y creo que ese ejercicio que hicieron ahí eran compañeras de Colombia, creo, pero también habían representantes de Anamuri, estaba Claudia Corol también. Creo que ese ejercicio de juntarse, escuchar, hablar, desjerarquizar los conocimientos es muy importante, y creo que igual tiene que nacer de las mujeres, del campo, de la ruralidad, las mujeres que están en la agricultura, no uno ir a imponer, esto es el feminismo. Creo que eso no, es un ejercicio de violencia también, y un ejercicio colonial, como ir a imponer, ir a empoderar, como dicen las políticas públicas. Creo que eso no debe ser. Creo que debe nacer de las propias mujeres que están en las comunidades, y respetar sus ideas, respetar sus tiempos, y respetar los objetivos que ellas se plantean también. Creo que uno puede acompañar, pero no ir a imponer. Creo que ese sería como el paso, el primer paso y el más pertinente, que nazca de ellas. Gracias, Loreto. Y aquí para ambas, y también más o menos en relación a la respuesta de Loreto, ¿qué avance vienen ustedes en la equidad de género en el área agrícola, en los trabajos agrícolas? ¿Cómo se puede promover esta equidad de género? Mira, voy a decir algo bastante contradictorio. Siendo que este espacio se llama así, ninguna de las dos categorías me gustan. Desde la militancia, por decirlo así. Lo entiendo como académica, a qué nos referimos, y yo creo que a la Loreto le debe pasar exactamente lo mismo. O sea, yo creo que la equidad está muy pensada desde una política pública, así como también la categoría misma de género. A mí me gustaría más pensar la despatriarcalización de lo rural, por ejemplo, que es un horizonte que es mucho más profundo y que Loreto lo dijo súper bien, corresponde a las colectividades que son parte de. Sin embargo, también está el desafío, la despatriarcalización de lo rural pasa por la movilización, pasa por la organización y pasa por procesos autoeducativos. Y por eso es tan potente toda la experiencia que acabamos de nombrar de feminismo comunitario, popular y campesino que se ha ido multiplicando en América Latina. Pero no quita que tengamos que incidir constantemente, por ejemplo, en la política pública. También hay un territorio de disputa. Entonces hay ciertas contradicciones ahí, porque, por ejemplo, la desprotección histórica que ha tenido el trabajo temporal en Chile da cuenta, y uno de los motivos esenciales de la precarización laboral de estas mujeres campesinas. Entonces, si ustedes me preguntan, aquí deberíamos tener un plan participativo de manejo territorial contra el uso intensivo y contra el uso en general de plaguicidas, de agrotóxicos, por ejemplo. Acá política pública que incentivara el resguardo de semillas nativas y ancestrales, y acá INDAP, discúlpenme, hace todo lo contrario. O sea, ahí tenemos un terreno de disputa fundamental. Apoyar con instancias participativas de soberanía alimentaria, pero siempre desde la condición participativa. O por otra parte, también el resguardo y de procesos de sindicalización de las mujeres vinculadas al trabajo agrícola, que les permita tener demandas laborales. O por ejemplo, planes
trabajos contra la explotación infantil. Yo siempre lo he dicho, bueno, no yo, sino mucha gente más. No es el problema el trabajo infantil. En muchos pueblos el trabajar, el producir de manera colectiva es parte de la construcción cultural. El problema es la explotación infantil. Y en Chile, la explotación infantil, una de las principales características es, por ejemplo, el agronegocio, nuevamente en el trabajo de temporera e intemporera. Entonces, tenemos el campo de disputa de la política pública, sin duda, que es absolutamente precaria y que además parte de la columna vertebral, un Estado subsidiario amparado en una Constitución, con instituciones fiscalizadoras absolutamente inexistentes, con una política territorial nula en participación popular, y por otra parte, que sí ya lo están haciendo las organizaciones de mujeres campesinas, tanto, pero también mujeres en el espacio de las huertas urbanas, en la ciudad y en la red de abastecimiento, que son estos procesos de politización y de autoeducación. Así que ahí hay hartos desafíos y que, bueno, una pregunta súper interesante y que da absolutamente para otro conversatorio. Gracias, Francisca. Loreto, ¿quieres complementar la respuesta? No, estaba súper completa. Como igual agregar que equidad igual produce un poquito de ruido, porque, por ejemplo, cuando yo les mostraba así como los hombres tienen más tierra que las mujeres, ¿qué queremos? ¿Que las mujeres tengan la misma cantidad de tierra de los hombres o queremos otra forma de propiedad de las tierras, que no sea ya individual, que sea comunitaria o otras formas, como decía ahí la Pancha, despatriarcalizar, esto, transformar como equidad como la paridad, como mitad mujer, mitad hombre, entonces, o sea, mitad compuesta por mujer y mitad compuesta por hombre. Pero si no hay contenidos en esa asamblea constituyente o convención constituyente que sean feministas, que sean transformadores, no sacamos mucho con que sea paritaria, creo yo. Eso. Gracias. Y en ese sentido, qué oportunidades ven en este nuevo proceso para esta temática? En el nuevo proceso constituyente, a eso me refiero. En cuanto al concepto que tienen ustedes y la asociación que tienen entre patriarcado y extractivismo, el concepto que ahora mencionan de equidad de género, que tal vez también genera contradicciones, y tal vez su relación con la agroecología. ¿Qué oportunidades ven en el proceso constituyente respecto a esta equidad de género y la agroecología? ¿Cuál empezamos, Loreto? Tú, yo, dime. Yo estoy a tu... Parte tú nomás. Bueno, a ver, qué dramático decir esto. Siempre que me preguntan, yo digo que no soy de las acérrimas defensoras del proceso institucional, sí el popular. Para mí lo constituyente tiene distintos momentos. Hay un tiempo institucional que es muy ingrato, muy coercitivo y que además está en marco de una gran impunidad respecto a la violación sistemática de derechos humanos en el marco de la revuelta y de antes. Entonces, para mí el tema institucional está complejo. Una ley 21.200 que genera que los convencionales sean elegidos por sistema de diputación de distrito, que no es la realidad de cómo participamos políticamente en los territorios, en los pueblos. Por otra parte, que puede seguir pensando y aprobando los tratados de libre comercio, pero además, y lo más grave, no sé si yo lo publiqué en las redes sociales y otras amistades también, que Alamán habló con distintos agentes de la OCDE, donde la OCDE estaría apoyando el proceso y la redacción de la Constitución. O sea, ¿qué nos están hablando? Estamos en podríamos decir el colonialismo, pero absolutamente más clásico. OCDE es parte del problema, de la disputa que estamos haciendo respecto a la lógica de ganancia, respecto a la concentración de la riqueza, respecto a estructuras jerárquicas. Entonces, me parece grave. Ya la vez una noticia hace 2 días atrás, cómo la AFP, vinculada a consorcios estadounidenses, están pidiendo que en el proceso constituyente institucional se preserven las mismas condiciones que generaron la creación de la AFP. Y no entienden que la AFP es uno de los campos fundamentales de disputa que estamos tratando de instalar para la creación real y la consolidación real de derechos colectivos y de derechos de la naturaleza. Entonces, soy honesta, lo pienso más como un momento pedagógico, un momento importante de politización. O sea, creo que maravilloso, yo creo que a ustedes les debe haber pasado en la revuelta ver gente leyendo en la micro la Constitución, algo que no pasaba. Es pensarnos como país, desde lo plurinacional, lo feminista, cuáles son los horizontes transformadores. Entonces lo veo como un gran momento pedagógico, un momento
desde donde incidir, pero que desde la dinámica institucional está súper complejo. Entonces, para mí, habrían mínimos que debería tener este nuevo proceso constituyente para pensar lo agroecológico. Por ejemplo, instalar la idea de derechos de la naturaleza, instalar el ideario de soberanía sanitaria como una dimensión, pero además partir con la columna vertebral, repensar el Estado, fin al Estado subsidiario y fin a otras de las grandes dificultades en el diseño de política pública, el centralismo. No puede ser que haya un desastre en alguna zona y tengamos que esperar lo que decía la ONEMI en Santiago para generar el diseño y la planificación de cierto accionar. Entonces es repensar el Estado, pero además es apostar siempre a procesos de los propios pueblos. Yo creo que ahí está lo más interesante y lo que no quita que tengamos que incidir. Entonces, para variar, tenemos que estar en distintas esferas. Pero por favor, adiós OCDE, no pueden estar parte de este proceso. No puede asegurarse a la AFP que se van a mantener las condiciones. Si lo que queremos cambiar son esas condiciones. Justamente, eso. Gracias, Francisca. Loreto, ¿quieres complementar? Pucha, igual no le tengo tanta fe al proceso constituyente institucional. Como por ejemplo todavía está en discusión los escaños reservados, entonces está esta idea de como de la política representativa, como de las figuras individuales, cuando en el plebiscito ganó la prueba, aparecieron muchas figuras individuales. Entonces, igual pensando en la paridad, las mujeres, como lo hablaba en mi exposición, las mujeres indígenas, las mujeres en condición de pobreza, es difícil que lleguen, a pesar de que exista paridad. Sin embargo, creo que ese otro proceso constituyente informal y la revuelta social que hubo antes nos dio hartas alegrías, por así decirlo, y como los ejemplos que mencionaba la Pancha, igual como estas redes de abastecimiento, las ollas comunes cuando vino la pandemia, creo que de alguna manera, a pesar de la pandemia, se siguieron articulando, ya sea por Zoom o ahora volvieron a lo más presencial. Bueno, yo soy de Valdivia y en Valdivia hay una red de abastecimiento que se volvió a articular ahora por Zoom, que ayer estuve viendo una charla, entonces creo que en esas cosas yo le tengo harta fe. Y espero que eso pueda de alguna manera permear o influir en la parte más institucional. Por ahí va mi ficha. Y lo que decía la Pancha de los derechos de la naturaleza, claro, creo que eso deberíamos pensarlo. Y esto de repensarnos como Estado, igual lo encuentro un ejercicio muy bonito, muy desafiante, y muy difícil también. Uno tiene metida muchas cosas que son muy patriarcales, uno mismo que trabaja en estos temas, muy colonizadores, y es difícil sacarse esas cosas. Eso. Muchas gracias, Loreto. Bien, en honor al tiempo, vamos a hacer las dos últimas preguntas. Va una más dirigida, yo creo que a Loreto, que ha trabajado en el área, bueno, también Pancha, si quieres responder, va más relacionado al área rural, el trabajo con las mujeres rurales y la relación con la agroecología. ¿Qué rol han visto que cumple las mujeres en el tema de la conservación de las semillas y la soberanía alimentaria? ¿Cómo han visto ese tema que va también muy relacionado a lo que es la agroecología como tal, como movimiento, como práctica? Bueno, yo como en mi experiencia las mujeres cumplen casi todos los roles, como el conocimiento, el trabajo, como, no sé, cuando yo trabajé en Futrono, las mujeres hacían todo, desde la vinculación con las instituciones, que también de alguna manera se vinculaban con INDAP, o con los programas municipales, el conocimiento ancestral, las mujeres de los pueblos indígenas, la transmisión de eso, iban a vender a la feria que se hacía ahí en Futrono, en el pueblo que yo vivía, entonces era como que todo lo hacían las mujeres, era como su trabajo, y creo que tienen un rol fundamental, sin desmerecer también el trabajo que hacen los hombres, que obviamente también trabajan. Tal vez yo tengo el foco muy en las mujeres, pero creo que ellas son fundamentales en la agroecología, son esenciales. Yo simplemente complementaría algo que también lo hemos debatido en otras formas, que es desnaturalizar el lugar de las mujeres respecto al vínculo con la naturaleza, porque también corremos un pequeño límite de volvernos esencialistas. Entonces, yo creo que es importante reconocer el rol histórico de un protagonismo, de una actoría que han tenido las mujeres, la disidencia en el cuidado de las semillas, y no en términos de un rol naturalizado.
Es un poco lo que pasa con el debate de la cocina, que hubo un debate súper importante entre distintas lamiendas organizaciones mapuche. No es dejar el lugar de la cocina, sino entenderlo como un lugar político, y que no sea per se tu espacio, pero sí sea el espacio donde tú construyes políticamente una forma de relacionarte con el alimento, una forma de producir, una forma de hacer comunidad. Entonces solamente diría esto, asumir que son roles históricos de actoría, de protagonismo, de sostener la vida, estoy totalmente de acuerdo con Loreto, pero no naturalizándolo como si fuese ese lugar en sí mismo, ese lugar que hemos construido que sea. Eso. Gracias, Pancha. Gracias, Loreto. Vamos a hacer la última pregunta que hicieron en el público. Nos dicen, y relacionando lo que ustedes mismas mencionaron de la relación entre patriarcado y extractivismo, nos preguntan desde la ciudad cómo podemos colaborar con estos territorios que están afectados tanto por la contaminación y el extractivismo de las aguas. Y complementar tal vez en cómo se ven afectadas las mujeres en estos contextos. ¿Se ven más afectadas que los hombres? ¿Existe alguna relación entre zonas de sacrificio y género? Ya me voy a lanzar. Primero hay que entender que el extractivismo es transversal. La presión inmobiliaria es extractivismo, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con la privatización de las aguas respecto a las sanitarias. La nula, podríamos decir, planificación participativa territorial urbana está también anclado en lógicas de ganancia territorial. Entonces, el extractivismo no lo vería solamente como algo en la expresión rural, sino también que nos atraviesa profundamente en lo urbano, donde además tenemos un diseño y una planificación urbana que cada vez más está arrasando, por ejemplo, en Chile con el último bosque esclerófilo en la ciudad de Santiago, el bosque Panula. Entonces ahí tenemos un desafío en nuestras propias territorialidades. Entonces ahí es repensar los vínculos. Yo vuelvo a insistir mucho con ruralizar la ciudad, que tiene que ver con generar tus huertas, puede ser medicinales, tipo de comida, hay huertas verticales que tú puedes utilizar en tu departamento, pero también las huertas urbanas comunitarias, que son la recuperación de las veredas o las zonas comunes que tenemos los espacios. Por ejemplo, acá mando un saludo, en la Villa Portales, al alero de la revuelta generaron su huerta comunitaria, o la misma Chile en arquitectura, en Marcoleta, en relación con vecinos, tienen una huerta comunitaria, o sea, ahí hay experiencia. Pero por otro lado, sí es importante la visibilización del horror en estas economías de enclave. No puede ser, a 40 minutos de Santiago no hay agua, San Pedro de Melipilla. El 80% lo tiene derecho a aprovechamiento de agua, la tiene una chanchería, que genera además olor a mierda, que es agrosuper. Y muchas veces desconocemos realidades de la propia región metropolitana. Entonces, hay una necesidad imperiosa de visibilizar el horror que está aconteciendo en los distintos territorios. Y además, en el movimiento del agua lo hemos señalado muchas veces, no hablamos de zonas de sacrificio, sino territorios en sacrificio, porque no son zonas, son territorios con identidades, con memorias, con distintas entidades vivientes, espirituales, flora y fauna. Y en sacrificio, mientras mantengamos el mismo modelo de explotación, modelo energético de consumo y producción, se cae un proyecto extractivo y se levanta en otra parte. Entonces cualquier territorio es proclive a ser sacrificable. Pero ¿cuáles son los territorios que se sacrifican finalmente? Lugares de pobreza. De ahí, justamente, yo creo que sí hay una directa relación en la intensificación de ese extractivismo hacia las mujeres. No es casualidad, por ejemplo, que la mayoría de organizaciones en Quintero Ventana, Puchuncaví, Quintero, o por ejemplo en Caimanes, en el Valle del Choapa, con gran protagonismo mujeres, o en el territorio mapuche, en que las mujeres, como somos parte de este engranaje de sostener la vida, somos a la vez las más afectadas en la precarización. Y ahí, ojo, y con esto termino, también cuidado con los propios micromachismos que hay en los propios territorios y las organizaciones. Por ejemplo, en Chiloé fue muy potente la lucha desplegada por chilotas y chilotes contra la salmonicultura y justamente lo que fue una gran contaminación. Y ahí tuvimos un propio proceso revolucionario chilote. Sin embargo, los procesos de negociación participaron mayoritariamente hombres. Entonces, nuevamente, dejando de lado el debate y la presencia de las mujeres. Entonces, también es un campo de disputa a nivel estructural, pero también en las propias relaciones de los territorios y las organizaciones. Entonces, bueno, es una pregunta súper compleja la que se dice, me parece maravillosa, pero claro, estos son algunos elementos que podríamos visibilizar
en torno a la relación entre extractivismo, patriarcado, y repensar lo urbano en términos de ruralidad, y repensar también las relaciones de comercio, desde un comercio justo. Empezar a comprar directamente a proveedores, proveedoras, productores campesinos, también es una forma de repensar las economías territoriales y solidarias. Eso. Gracias, Pancha. Loreto, ¿quieres agregar algo? Sí, lo de comercio justo lo encuentro súper bacán. Creo que es algo que tal vez puede caer como en el individualismo, así como tú piensas bien, hazte responsable de tus propias compras, no sé, acciones, pero creo que sí, es necesario repensar eso y cuestionarnos estas cosas como de ir al supermercado a abastecerme de todo. Creo que ese es un paso importante. Y lo otro que decía la Pancha, igual, esto de no tener agua, en lugares tan cercanos a Santiago, como que eso igual como que va igual de la mano con esta idea de centralismo y que Santiago es Chile. Y no sé, pues yo cuando trabajaba en Martigua, que está como una hora de Santiago, estaban las viñas, muchas viñas para los dos lados de la carretera, con su turismo de viña, con gente que iba a las viñas, de hecho igual fui alguna vez a hacer turismo ahí, pero al lado estaba el pueblo y se cortaba el agua de 4 a 6 de la tarde y no tenías agua en esas horas. Entonces, conjugan estas dos realidades y una realidad muy violenta. No tener agua ya es un atentado hacia los derechos de las personas, creo yo. Entonces, claro, como repensar también tal vez esta idea que también decía la Pancha de parcela de agrado. ¿Cómo hacemos turismo? ¿Dónde vamos cuando hacemos turismo? ¿Qué compramos? Creo que pasa por un ejercicio de concientización de las personas. En un primer paso, después vendrán otros pasos de movilización. Bueno, muchas gracias. Como decía la Pancha, es un tema súper complejo y muy interesante para seguir conversando horas o para hacer otro webinar, pero les agradecemos mucho su presencia, su participación en este webinar. Realmente gracias por poder ilustrarnos sobre conceptos, sobre ideas de repente preconcebidas que uno tiene, así que les agradecemos mucho su participación, sus presentaciones, el haber compartido sus conocimientos, y espero podamos encontrarnos prontamente, seguir hablando de estos temas, seguir hablando de agroecología, de seguir discutiendo, de seguir pensándonos, como decía la Pancha, y bueno, Loreto también. Y eso, muchísimas gracias. Bueno, también quiero dejarlas invitadas al próximo webinar sobre agroecología, que es sobre economía circular y ambiental aplicada a la agroecología, también un tema que se conversó, comercio justo, reciclaje. El próximo 17 de diciembre a las 5 de la tarde van a participar el académico Marcos Mora de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Tonsi Tons. Muchas gracias y nos vemos prontamente.